¿Cómo están, estimados estudiantes? Continuando con el avance de la materia, una vez que hemos definido la parte de lo que es trabajo, tenemos que entrarnos a lo que es el concepto de lo que es calor. Y es interesante, ¿no? Cuando nosotros en mecánica, y decían los investigadores, no mecánica, si nos vamos a nosotros, a nuestro cuerpo, ¿no? Vamos a nuestras manos, en épocas de frío nos friccionamos la mano, y al friccionarnos se produce un cambio, un flujo de energía, un cambio de energía en forma de calor, ¿no ve? Y en mecánica, según los primeros estudios, se han venido identificando de acuerdo a las acciones de determinadas maquinarias. Por ejemplo, aquí en el concepto nos dice que cuando perforaban, es lógico, cuando están taladrando o perforando la superficie, ¿no ve? Del contacto entre la broca y la superficie que yo estoy perforando se va calentando. Oye, miren, estoy produciendo un trabajo con la máquina y ese trabajo que está produciendo está generando calor. Y cuando se genera calor, la broca se va calentando y la superficie también. Oye, es interesante, ¿no ve? Oye, tengo un aumento y obviamente el calor está directamente relacionado con un aumento de temperatura o con una disminución de temperatura, dependiendo de lo que estemos haciendo. Y entonces ya como dice la presentación, desde 1753 a 1814, ya mejor dicho, en 1814, ya que cuando ha fallecido ya se observaba algunas formas de energía ya que lo han tenido, que lo han relacionado, mejor dicho, con lo que es calor y con lo que es una variación de temperatura. ¿No ve? Entonces, siguieron los estudios, esta parte es más para conocimiento general, ¿no ve? Y que nos decía, oye, que cuando existe un aumento de temperatura, ya sea por fricción, por rozamiento, por un cambio de la energía interna del cuerpo, esta se estaba transmitiendo, estaba haciendo fluir energía, a la que lo han denominado calor, o bueno, lo denominaban calórico, ¿no? Pero ahí estamos viendo que se transmite y se denomina como calor. Ya, entonces, ¿qué es el calor? El calor tiene que ver mucho con la variación de temperatura. Entonces podemos definirlo como el flujo de energía térmica debido a una diferencia de temperatura. ¿De acuerdo? Y en función a eso podemos decir, oye, que cuando yo tengo mi sistema, si el calor está entrando al sistema, el sistema es endotérmico, y si está saliendo, el proceso es exotérmico. Algunas características del calor es que de la misma forma que el trabajo, ¿de acuerdo?, aparece en la frontera del sistema, ¿no ve? Aparece durante un cambio de estado y se manifiesta por su efecto en el entorno, ¿no ve? Puede ganar, ahí vamos con la tacita de té, intercambia su energía en forma de calor con el entorno del sistema está saliendo calor, oye, pero en el entorno está entrando calor. Es bien interesante esa parte para analizar el estudio del flujo, ¿no ve? Respecto al sistema va a ser exotérmico, pero respecto al entorno, oye, va a ser endotérmico. ¿De acuerdo? Entonces, como hemos dicho que el calor es una forma de energía que se transmite de un cuerpo a otro debido a una variación de temperatura, ¿no ve? Ya estamos hablando de que tiene que haber una forma de transmisión, ya tiene que haber un sentido, que lo vamos a fundamentar más perfectamente con el concepto de lo que es entropía. Pero todos saben que va a ir desde un lugar de alta temperatura a un lugar de baja temperatura, y aquí y esa es la condición que estoy poniendo, ¿no ve? Temperatura 1 mayor que la temperatura 2. ¿No ve? Entonces, oye, si esta es mi tacita de té, ¿no ve? A medida que va a ir disminuyendo su temperatura, los átomos van a ir perdiendo energía cinética, las moléculas obviamente, porque habíamos definido la temperatura en función de la energía cinética ya en la parte de gases, ¿de acuerdo? Y los átomos que están próximos a la tacita de té, no están ganando esa energía que está perdiendo la tacita de té, por lo tanto su energía cinética está aumentando, por lo tanto su temperatura debería también estar aumentando. ¿De acuerdo?
¿ya? Entonces, creo que el sentido del flujo de calor y de la variación de temperaturas no tiene ningún inconveniente en el concepto que le estamos dando, ¿no ve? Pero cuando analizamos nosotros los cambios físicos que tenemos, por ejemplo, los estados de agregación de la materia, y específicamente el cambio del agua desde el estado sólido hasta el estado de vapor, ¿de acuerdo? Nos permite definir dos tipos de calor, ¿no ve? Un calor sensible, ¿no ve? Sensible es porque se siente, ¿no ve? Se siente, eso decíamos, se siente, ¿de acuerdo? En donde el calor yo puedo hallar como la masa, calor específico por la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿de acuerdo? Y puedo tener también el calor latente, oye, se siente, ¿no? Pero sabemos que está latente. Estamos de acuerdo, ¿no ve? De acuerdo, entonces ahí tenemos las definiciones, y el calor latente yo puedo determinar por la masa, por el calor latente del cambio de fase. Se me olvidó poner CF, de acuerdo, ustedes lo van a corregir. Por lo tanto, si yo estoy haciendo referencia a los estados de agregación, oye, el calor sensible es porque se siente, y se siente cuando hay cambio de temperatura. El calor latente no se siente, pero está presente, ¿de acuerdo? Y es el cambio que se genera a temperatura constante. Entonces, cuando yo hago un cambio de estado de agregación, ¿de acuerdo? Cuando hay un cambio de fase, hay calor latente, ¿de acuerdo? Después tengo calores sensibles, ¿no? El sólido lo puedo calentar. Si hay cambio de temperatura, hay calor sensible. Hay cambio de fase, hay calor latente, ¿de acuerdo? Entonces, en forma general, podemos decir que el calor sensible está cuando existe calentamientos y enfriamientos y no existe cambio de estado de agregación de la materia. En cambio, el calor latente está solo cuando existe cambio en el estado de agregación de la materia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, aquí este ejemplito lo tienen presente, creo. ¿Ya? Pero hemos definido algunas cosas acá. ¿No? Aquí dije calor, masa, calor específico, T2 menos T1, aquí calor, masa por el calor latente. Entonces definiremos todavía algunas cosas para aclarar los conceptos que estamos mencionando, ¿no? ¿Qué es un cambio de fase? ¿De acuerdo? No hay un aumento de temperatura, o sea, la energía que se está aportando no es suficiente para aumentar la temperatura, pero sí para romper las interacciones moleculares, ¿no ve? Y si tenemos interacciones moleculares, básicamente tenemos las fuerzas de Van der Waals, ¿no ve? Eso ya hemos visto en química orgánica, ¿no? De las interacciones, las fuerzas de London, ¿no? De las fuerzas dipolo-dipolo, los puentes de hidrógeno, ¿no? Luego puede haber combinación de los tres, ¿de acuerdo? Entonces solamente nos permite la separación. Luego el calor específico, hemos hablado sobre el calor específico, y aquí es interesante acordarse de la definición, ¿no ve? La energía necesaria que se debe suministrar ya a una determinada sustancia para incrementar su temperatura en 1 grado centígrado de 1 gramo de masa de esa sustancia. ¿De acuerdo? Es muy importante tener este concepto. Y el otro, el calor latente de cambio de fase, es la entalpía de cambio de fase. ¿De acuerdo? Y hay que tener claro que solamente tenemos valores numéricos de 2 valores de entalpía. Tenemos el calor latente de fusión y tenemos el calor latente de vaporización. Si queremos hallar el calor latente de solidificación, bueno, como dice la presentación, esto va a ser menos el calor latente de fusión. Si quiero hallar el calor latente de condensación, va a ser igual a menos el calor latente de vaporización. Yo puedo tener también mi calor latente de sublimación, porque puede pasar un sólido directamente a la fase gaseosa. Ese calor latente de sublimación yo lo voy a hallar como la suma del calor latente de fusión más el calor latente de vaporización. Y si me piden utilizar el calor latente de sublimación inversa, bueno, eso va a ser igual a menos el calor latente de sublimación. De acuerdo, creo que hasta ahí el concepto está claro, ¿no? Bueno, entonces hemos definido el calor como un flujo de energía debido a una diferencia de temperatura. ¿Cuáles son las unidades más comunes? Cuando nosotros trabajamos con el calor, generalmente trabajamos en calorías o en joules. Entonces, ¿cómo definimos la caloría? ¿De acuerdo? Si ustedes se dan cuenta,
ya entre la definición de calor específico y de caloría que estoy mostrando y que les mostré, se van a dar cuenta que cuando defino la caloría habla de una sustancia específica, que es el agua. Y cuando hablo de calor específico, hablo de la sustancia en general. ¿De acuerdo? A ver, vamos a la diapositiva que estamos viendo. Entonces la caloría es la energía necesaria, ¿no ve?, para elevar la temperatura en 1 grado centígrado. Es decir, ahí me falta complementar, de 14,5 a 15,5 grados centígrados. Para elevar la temperatura en 1 grado centígrado de 1 gramo de agua. ¿De acuerdo? Entonces ahí complementan ustedes, ¿no ves? De 14,5 a 15,5 grados centígrados. ¿Ya? Y de ahí ya tengo entonces que el delta T es 1 grado centígrado y ya estoy definiendo la unidad de caloría. ¿De acuerdo? Y cuando nosotros hacemos su factor de conversión, eso vamos a ver en el equivalente mecánico de calor más adelante. Oye, una caloría es 4,18 joules. Bueno, creo que está claro el concepto de lo que es calor latente, calor sensible, calor específico, lo que es caloría. Y a la larga entramos, oye, que cuando dos cuerpos están en contacto, en un momento dado tienen que llegar al equilibrio térmico. Habíamos dicho nosotros que la energía fluye de una sustancia que tiene mayor temperatura hacia una sustancia que tiene menor temperatura. ¿De acuerdo? Pero en un momento dado, ¿de acuerdo?, los dos tienen que llegar a la misma temperatura. Estamos de acuerdo con esa parte, ¿no? Los dos tienen que llegar a la misma temperatura. Ya, o sea, en algún momento dado va a haber una temperatura de equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, cuando fluye temperatura, y si estoy hablando de un calor sensible o latente, van a darse cuenta ustedes que más allá de depender de la temperatura, oye, también depende de la masa. ¿No ve? Y cuando yo hablo de la masa por el calor específico, estoy hablando de la capacidad calorífica de la sustancia. Cuidado también con ese concepto, ¿no ve? La masa por el calor específico es la capacidad calorífica de la sustancia.